Gracias por prestarnos sus oídos. Estamos en el discipulado de ministros competentes del nuevo pacto. La semana pasada, la profeta Pelle y el pastor Alberto ya comenzaron sus reuniones en Ecuador. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por Comunión Ecuador? También tenemos a los miembros de Comunión Ibagué, eso está hermoso. La próxima semana no vamos a caber ya en esa casa. Comunión Bogotá, Comunión Chile, tenemos a Carlos, el pastor Carlos, que está en Altamar en este minuto, y nos falta, sí, por ahí, Venadillo, que ya es Comunión Venadillo. Ya comenzaron, alguien ya pagó su retiro para el mes de marzo. Esperamos en marzo una comunión extraordinaria en el retiro que vamos a realizar en Venadillo, el tercer retiro de ministros del nuevo pacto. Quiero que levante la cara, por favor, y quiero abrirles mi corazón. No es fácil estar al frente de una congregación. Los pastores saben que no es fácil. Hay miles de elementos que componen el trabajo del cuerpo de Cristo asignado a nosotros. Por favor, míreme, porque el tema tal vez no le guste mucho, pero es el único tema válido para Dios. Repito, el único tema que Dios considera fundamental, pasando a un segundo plano la sanidad, pasando a un segundo plano las añadiduras, pasando a un segundo plano tu ministerio. El tema más importante para Dios, el tema más prioritario para el Señor es el nuevo pacto. Este tema es tan importante porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Jesús jamás habitó en el corazón del ser humano. Recordemos en Génesis que Dios dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. O sea, Dios crea al hombre para que sea hecho a su imagen y semejanza. El hombre peca y 4.000 años más tarde Jesús va a la cruz para que por medio de su sangre nuestros pecados sean perdonados y así el poder entrar, valga la redundancia, dentro del ser humano y formar a su hijo en el alma. No hay tema más importante. Lo repito, ¿cierto? Será necesario, no hay tema más importante, porque este tema tiene que ver con la eternidad. En millones de años más, usted se va a acordar que vivió en la tierra, pero se va a acordar como un hombre adulto se acuerda de su niñez, de los 4 o 5 años, porque usted no puede comparar la eternidad con el tiempo presente. Déjeme darle esta triste introducción. Ayer falleció mi abuela. Todos estamos preparados para que la abuelita fallezca. Ella tenía 97 años, una excelente mujer. Yo recuerdo que yo abusé de mi abuela. Levante la mano los que han abusado de su abuelita. Que cada vez que había un trabajo que hacer en el liceo, en el colegio, en la universidad, yo iba donde mi abuelita. ¿Y qué hacía todo nieto? ¿Qué hace todo nieto con la abuelita? Le pide plata para un trabajo en el colegio. Yo creo que mi pobre, pasaba yo primero, luego pasaba mi hermano y luego pasaba mi hermana chica. Abusamos de esa viejita, te lo digo de verdad. Pobre abuela, yo creo que ella pensaba que éramos los más estudiosos del universo. Y mi abuela, muy buena mujer, cuando mi papá se separó de mi mamá, ella nunca dejó que nosotros pasáramos necesidad, 97 años, pero se fue al infierno. Yo no sé si usted ha visto morir a una persona secular. Ella agonizó toda la noche. Le faltaba el aire, una situación muy triste. Yo estoy muy triste por eso, porque no pude estar al lado de ella ministrándole a Cristo. Lo intenté muchas veces. La muerte de una persona que no se ha rendido a Jesús es tormentosa, y eso lo dice la Biblia. El tormento, la muerte toma victoria, porque Pablo dice que en la vida de un cristiano, ¿dónde está muerte? Oh muerte, tu victoria. Entonces, la muerte no tiene victoria sobre nosotros. El cristiano duerme mientras el mundano sufre. Fue una muerte muy agónica, con mucho dolor. De hecho, estuvo 2 semanas agonizando, pero la última noche fue muy dura. ¿Por qué les estoy contando algo tan privado? Porque usted no valora el nuevo pacto como deberíamos valorar. La real dimensión de tener a Cristo en el corazón la vamos a entender cuando muramos.
cuando caminemos por las calles de oro, cuando usted entienda y tenga un cuerpo semejante al de Jesús. Se escuchó lo que estoy hablando, ¿cierto? Se entiende lo que estoy hablando. Nosotros tenemos una muy pobre dimensión de lo que Jesús, a través de su sangre, ha hecho con nosotros. En esta corta vida, escuche bien, en esta corta vida, su trabajo no es creer, su trabajo es vivir en el Espíritu. Llega un momento donde el cristiano le cree todo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que el crecimiento normal de la vida de un cristiano es llegar a creerle a Dios. Pero el trabajo real que nosotros tenemos es que nuestra corta vida sea vivamos en el Espíritu. Y eso es lo difícil. Ahora, póngame. Así que a Dios no le impresiona que tengamos muchas iglesias, no le impresiona que le demos de comer a los pobres. No, lo que a Dios le impresiona es que todo lo que tú hagas para Él sea desde Cristo. Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y Dios es enemigo de la carne, porque la carne se opone a los deseos del pastores de comunión. A ver, escúchenme, esto es muy importante lo que voy a decir. Esta semana, el tema del nuevo pacto es muy amplio. Tenemos gente especialista en explicar los fundamentos, gente que explica el proceso del nuevo pacto. Pero esta semana yo entendí, escuche esto, pastores, pongan atención en esto. La asignación que Dios nos dio a nosotros, la asignación dentro del nuevo pacto que tiene la Iglesia Comunión y su servidor, dentro del nuevo pacto es la vida del Espíritu. Ese es el tema que Dios nos asignó a nosotros. ¿Cómo tener una vida llena? Gobernada, por el Espíritu. Romanos capítulo 8. Ese es el tema que Dios nos hace, la vida del Espíritu dentro del nuevo pacto. Romanos capítulo 8, este tema usted lo va a tener que escuchar varias veces. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Ahora, de todos los temas que Dios les pudo haber asignado a nosotros, del nuevo pacto, el tema de andar en el Espíritu, mire, créame, es el más importante, porque usted puede tener una dimensión teológica del nuevo pacto, usted puede tener un concepto personal del Cristo que vive dentro de usted, es más, puede tener una visión de la iglesia, puede tener un concepto del discipulado diferente al que yo tengo, pero si usted no tiene la vida del Espíritu, su enseñanza produce muerte. No, porque lo único que produce vida es la vida del Espíritu. Voy a volver a repetirlo. Usted puede tener un concepto religioso. Usted puede estar pensando que se cambió de tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabio ni a rico, y se cambió a remolineando. Bien, todo lo que usted haga solo tiene dos fuentes, solo tiene dos principios, solo nace de dos fuentes. O nace de la carne o nace del Espíritu. La definición de religión, la definición de un hombre religioso o de una religión, que nosotros no estamos en una religión, nosotros estamos bajo un reino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Religión es todo aquello que no forme a Cristo en tu vida. Si el mensaje no forma a Cristo, es un mensaje religioso. ¿Por qué? Porque para que Cristo sea formado, usted tiene que ser alimentado por la vida Zoe, la vida sobrenatural del Espíritu Santo. Si usted no es alimentado por la vida del Espíritu, Cristo tampoco es formado. Y si Cristo no es formado, es una religión. Ahora, la vida del Espíritu, como consecuencia, la formación de Cristo es lo único que te asegura irte en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento. Este no es un chiste. Así que Dios nos asigna tal vez la mayor tarea dentro del nuevo pacto, que es enseñarle a la gente a andar en el Espíritu 24/7. Si una persona, repito, aquí existen solo dos fuentes, la carne o el Espíritu. La carne es emocional, el alma es emocional, de repente está arriba, de repente está abajo, la carne es rencorosa, pero no consideremos solo como una vida carnal las emociones desordenadas, sino que el intelecto, enseñanzas que hemos recibido
que no producen vida. Por ejemplo, a nosotros se nos enseñó que toda persona que había pecado tiene que arrepentirse de inmediato, sorprendida en pecado. Pero la ley del Espíritu, cuando agarra a la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, nunca le pidió arrepentimiento. Eso es difícil de entender. Le dice: nadie te condena ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, ¿cómo explicamos? ¿Por qué? Porque lo que rige la vida de un cristiano es la vida del Espíritu. Hay un momento para el arrepentimiento. ¿Se acuerda cuando Pedro peca y niega a Jesús? Cuando Jesús aparece, no estoy despreciando el arrepentimiento, yo soy un hombre que vive arrepentido todos los días, todas las mañanas yo le pido perdón al Señor por algo. Pero cuando Jesús va a restaurar a Pedro, no le dice arrepiéntete porque me pecaste, le dice: Pedro, ¿me amas? Usted puede llamar al arrepentimiento a la gente 3 millones de veces, pero el arrepentimiento no ejerce cambio de vida sin amor. Es como cuando usted le dice: ¿cuántas veces, Jaime, le has pedido perdón a Nancy? Nancy, aquí van a bajar porque las mujeres no piden tanto perdón como los hombres. Nancy, ¿cuántas veces le has pedido perdón a tu esposo? Mira, poquito. No voy a preguntarle a Ina. Mi esposa está diciendo que pide menos perdón porque se equivoca menos. Eso es abuso. Se equivocan menos, se equivocan poquito. Ay. Entonces, pero ¿qué hace que un hombre le pida perdón a la mujer, aunque no tenga la razón? El amor. Por eso el Señor, cuando tiene que restaurar a Pedro, no le dice arrepiéntete. Sabía que estaba arrepentido. Le pregunta si le ama. Así de rara es la vida del Espíritu. Levanten la mano los que han tomado decisiones estando en Cristo o se han abstenido de tomar decisiones por un sueño. Eso no lo puedes explicar. ¿Por qué no hiciste esto? Es que soñé tal cosa. Eso no lo puedes explicar, porque así es la vida del Espíritu. Y de nuevo, dentro del nuevo pacto, el tema más importante es la vida del Espíritu, que es la asignación que nosotros tenemos. Ahora escuche, ese es el primer principio. Por favor, sígame en esto. Vuelva a leer Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entre Cristo Jesús hay una coma y los profesores me pueden corregir en esto, pero allí hay un espacio literario que está explicando lo que es estar en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, coma, los que no andan conforme a la carne, coma, sino conforme al Espíritu. O sea, que una persona que no anda conforme al Espíritu no está en Cristo Jesús. ¿Qué piensas de lo que acabo de decir, Nancy? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, Sonia? No anda conforme al Espíritu. Sí, o sea, si no soy gobernada por el Espíritu, prácticamente no es mi vida. No es que prácticamente, dice que no estás así de frente. No. Por eso hay gente que cree en Jesús, pero no está en Jesús. Esto es dramático. O sea que la clave para estar dentro de Jesús, porque una cosa es que Cristo esté dentro de ti, pero el objetivo es que tú estés dentro de Cristo. Si Cristo está dentro de ti, a veces no se nota. Por eso hay gente evangélica que son los agentes secretos 007. Nadie sabe que es cristiano. Cristo dentro. Pero el propósito es que seas tú el que está dentro de Cristo Jesús. Entonces la gente al verte ve a Jesús. Pero si no eres gobernada por el Espíritu, no estás en Cristo. Yo no sé si está entendiendo lo que le estoy tratando de decir. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, coma, saltándome lo de la carne sería los que andan conforme al Espíritu. Esto es tragicómico. Pero para los que tienen duda, Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice, voy a cambiar dice así, dice, digo pues, andad en el Espíritu. Esa es nuestra asignación, iglesia. Nuestra asignación es la mayor asignación. Enseñarle a la gente a andar en el Espíritu 24/7. Yo estoy feliz con la asignación que Dios nos está dando, porque no es una explicación natural en la vida del Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis, no dejes satisfechos los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo
la ley. Ahora, yo entiendo que no te emocione mucho, porque nosotros tendemos a salirnos de la vida del Espíritu, a salirnos del gobierno del Espíritu. Mira, nosotros enseñamos algo muy bueno, pero que no pescaron mucho, pero que está en el canal de YouTube. ¿Quién me puede decir cuál es el mayor enemigo de la vida del Espíritu? La carne, las emociones. Lo enseñamos. No me decepcionen, muchachos. No. El mayor enemigo La carne. es, ¿qué cosa? La carne. El mayor enemigo se llama el tema se llama los enemigos de la vida del Espíritu. Es el afán. Por nada estéis afanosos. Te das cuenta que tú, por ejemplo, Nancy se levanta en la mañana, tiene su devocional, llora su poco, se mete con Dios, pero inmediatamente después tiene que tomar el Transmilenio. Y ya tiene que tener su mente en las metas. Y a los hombres nos pasa lo mismo, hay que pagar la luz, el agua, el arriendo. Y por eso el Señor dice, por nada estéis afanosos. Cuando el afán controla tu mente, la carne toma autoridad sobre tus pensamientos. Por eso la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en pedregales. Dice que y vinieron las aves y se las comieron. Dice que son los que no entienden la palabra. Y más adelante habla del afán, los afanes de esta vida. Sigamos. Pareciera que no es muy importante el tema de la vida en el Espíritu. Déjame, y quiero que anote, le voy a pedir especialmente que ahora anote, porque todos, mírenme muchachos, todos en el día nos salimos del Espíritu. No es que el Espíritu salga de nosotros, sino que dejamos de andar en algún momento en el Espíritu. Dejamos de escuchar su corazón, dejamos de latir conforme a los deseos del Espíritu. Y Dios puso en mi corazón 5 cositas que yo creo que van a ser de gran bendición. Levanten la mano los que quieren andar en el Espíritu todo el tiempo. Así que el afán, pilas, el afán. Y el afán, la desconexión del Espíritu, le da libertad a la ley del pecado, que es lo que dice Romanos 8:2. El pecado toma autoridad sobre tu vida cuando dejas de andar en el Espíritu. Lo voy a volver a repetir porque esto es sumamente importante. Cuando usted deja de andar en el Espíritu, deja de vivir bajo la ley del Espíritu, Romanos 8:2, la ley del pecado se activa. Te lo voy a explicar. Vamos a poner a cualquier, vamos a poner un nombre, cuando el Señor le dice a José, José, anda a acostarte, son las 10 de la noche, y José encuentra unos TikTok allí. Este es un ejemplo, ¿cierto, José? Yo sé que tú no tienes problemas con las viejas del TikTok. Y el Espíritu Santo ya lo mandó a acostar a las 10 de la noche, pero no hizo caso. Dejó de andar en el Espíritu. Donde dejó de andar en el Espíritu, la carne. Estoy poniendo el ejemplo de José, no siendo verdad, podría ser cualquier cosa. Cuando el Espíritu Santo te dice, señorita, no hables con ella, esa conversación te va a contaminar. Uy, que alguien diga amén, por favor. Amén. Esa conversación es cochina, no te metas allí. Entonces, entendamos que andar en el Espíritu es obedecer al Espíritu 24/7. Bien, ¿cómo logramos andar en el Espíritu? ¿Cómo logramos caminar? Ahora, atención acá, atención. A veces la obra es enemiga del Espíritu. Lo voy a volver a repetir. A veces la obra del Señor es enemiga del Espíritu. Está tan afanado realizando la obra, pero se desconectó del Espíritu. Recuerda que el Señor le dice que son hacedores de maldad. En tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. No te conozco, son hacedores de maldad. Usted puede estar tan metido en la obra y no estar entonado con el Espíritu. Zoraida, eso nos pasa, ¿sí o no? Yo quiero decir que eso nos pasa. Eso me pasa a mí. Yo a veces me doy cuenta que estoy atendiendo personas, respondiendo llamados, atendiendo pastores, grabando programas, TikTok, haciendo un montón de cosas, y de pronto siento que me vacié. ¿A cuántos les ha pasado? Siento que quedé vacío del Espíritu. Estando recuerda que el Espíritu Santo está dentro de ti, pero hay llenura del Espíritu. O sea, hay medidas del Espíritu. Cuando Jesús lo tocan le tocan el manto, dice, poder ha salido de mí. La palabra pleroo, que es llenura del Espíritu, está hablando de una medida.
Esto es brutal. Tú crees que alegras el corazón de Dios porque haces la obra de Dios y Dios dice no me agrada verte corriendo, me agrada verte conmigo. Amén. Lo voy a repetir para los que no levantaron la manita. Pelotitas de carne, piececitos de niños azulinos de frío, dijo la doctora Gabriela Mistral. Tú puedes estar haciendo la obra del Señor sin el Señor. ¿Cómo te das cuenta? Porque sientes que te vacías. Te tocó discipular, te tocó orar, pero el río no está fluyendo. O sea, estás realizando la obra de Dios sin andar en el Espíritu. Yo de verdad estoy anhelando un retiro personal con Dios. Anhelo irme 3 días por ahí a orar, en serio. Me encantaría, pero no pescar a nadie, nada. Gracias a Dios yo no soy pastor. Antes de ser apóstol era maestro. Me encantaría agarrarme 3 días y perderme en el bosque solo a buscar a Dios, porque no puedo hacer la obra de Dios sin Dios. Por eso el tema dentro del nuevo pacto, hermano, usted puede ir al culto cansado, usted puede ir vacío, porque lo dicta la norma y no andar en el Espíritu. A mí me ha pasado, mi amor, estoy desanimado, no quiero ir al culto, te toca porque eres el apóstol. Ese es un chiste. No, hoy día no, pero es que, oye, no puede faltar, sos el apóstol, te toca levantarte. Hablemos de 5 cositas. Ahora, mire, toda esta semana vamos a hablar de este tema. Toda esta semana vamos a hablar. Ahora, considera lo siguiente, que lo que es nacido de la carne, carne es, y Dios no lo considera. Entonces, si tú andas vaciado por ahí de Dios, aunque prediques, para Dios no corre, porque solo corre lo nacido del Espíritu. Por eso el tema más importante dentro de la obra del nuevo pacto es lo que Dios nos asignó, cómo andar en el Espíritu. Escuche estos 5 principios. Principio número 1, es imposible andar en el Espíritu sin tener comunión con el Espíritu. Es imposible. Usted no puede andar en el Espíritu si no tiene comunión con la persona del Espíritu. Mi cobertura, que es el apóstol Raúl Vargas, vino a el Congreso de Avivamiento de este año. Entonces yo le digo al apóstol, salimos a tomar café, y yo le digo al apóstol, ¿por qué usted viene acá si tiene más gente que Ricardo Rodríguez? Y usted está en esto de formar a Cristo en el corazón de la gente. Usted está en el nuevo pacto. ¿Por qué viene acá a Avivamiento si allí no van a tocar ningún tema que tenga que ver con el Cristo formado en nosotros? Y él me dijo, porque es imposible, José Miguel, disfrutar el nuevo pacto sin la persona del Espíritu Santo. Yo no vengo acá a que me hablen del nuevo pacto, yo vengo acá porque necesito beber más de la persona del Espíritu Santo. Es imposible. Usted no puede relacionarse con un Dios espiritual en su carne. La única manera que usted puede tener una vida en el Espíritu es teniendo intimidad con una persona que te anhela celosamente y desea gobernarte. Lo voy a volver a repetir, porque esto es sumamente importante. El Espíritu Santo es una persona que te anhela celosamente y desea gobernarte. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Hasta que usted no vea al Espíritu Santo como una persona distinta del Padre y distinta del Hijo. La Trinidad es tan diferente, hermano. Mientras yo más conozco a Cristo y más conozco al Espíritu y más conozco al Padre, me doy cuenta que son diferentes. Te lo voy a explicar de esta manera. La Biblia no dice que Jesús puede ser contristado, ni el Padre puede ser contristado. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu. La Biblia no dice que puedes apagar a Cristo o apagar al Espíritu o apagar al Padre, pero la Biblia sí dice que no debemos apagar al Espíritu. La Biblia dice que la gracia del Hijo, Él es gracia. Él da su vida por nosotros sin nosotros merecerlo. ¿Sabías tú que en el trono de Dios hay un alma? Porque Jesús sigue teniendo un alma. Antes de que Jesús se encarnara, Jesús no tenía alma. Y el escritor de Hebreos dice que tal sumo sacerdote nos convenía tener, porque Él entiende al ser humano, porque Él se hizo hombre. Para hacerse hombre, tuvo un alma. Ahora Jesús tiene un cuerpo glorificado. Jesús es 100% Dios,
pero también Jesús es 100% hombre. Entonces es diferente al espíritu. Ahora escuche bien esto, póngame cuidado. ¿Cuánto conoce usted al Espíritu Santo? Esta semana vamos a tener un día, creo que va a ser el martes, que vamos a hablar única y exclusivamente de la persona del Espíritu Santo. Usted va hablando con él en la calle, usted cuando toma el bus dice, qué jartera, esto dura 2 horas, o se pone sus audífonos para aprender del Espíritu Santo, o va hablando con el Espíritu Santo. Usted no puede andar en el Espíritu sin tener comunión con el Espíritu. No puede, no puede, no puede. Yo tristemente, les conté que falleció mi abuelita, yo desperté ese día a las 11 de la noche y tenía un pesar. Pregúntale a mi esposa, yo no sabía que ella iba a fallecer 4 horas más tarde y cometí un gran error. ¿Sabe cuál fue mi gran error? Que teniendo la angustia, yo sentía como cuchillos dentro de mi mente y le dije a mi esposa, mi amor, me siento mal, estoy hiperventilado, tengo y siento cosas raras en mi cabeza y no hablé en lenguas. Si yo hubiera hablado en lenguas esas 4 horas en vez de haberme quejado, algo habría pasado a 7.000 kilómetros de distancia, pero no lo hice. No fui capaz de andar en el Espíritu. Cuando usted está afligido, cuando usted está triste, cuando usted está condicionado a circunstancias, usted debe hablar en lenguas, porque la Biblia dice que las lenguas interceden por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, esta iglesia se va a especializar en andar en el Espíritu. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Vamos a aprender a andar en el Espíritu, señores. Vamos a tener revelaciones de sueños. Dios nos va a hablar. Se nos van a aparecer ángeles. Yo lo creo. Amén. Se ocurrió en el libro de los Hechos. Nos va a ocurrir a nosotros que vamos a andar en el Espíritu. Amén. Prepárese. No anduve en el Espíritu. No hablé en lenguas. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Usted tiene que aprender a no tener espacios vacíos. Para andar en el Espíritu, usted tiene que conocer, tiene que tener una comunión íntima con la persona del Espíritu Santo. Voy a ir terminando, me quedan 10 minutos. Número 2, en el libro de Romanos, por favor les voy a rogar que vuelvan a escuchar este tema, ¿sí? En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5 al 8, dice así. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mire, escuche bien, yo solo pienso en lo que anhelo. Yo solo pienso en lo que anhelo. El segundo principio es anhelar las cosas del Espíritu, desearlas con pasión. Cuando usted está enamorado, ¿en qué piensa todo el día? Por favor, los que han estado enamorados, díganmelo. ¿En qué piensa? En ella, todo el día. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Usted va a tener que escuchar este mensaje varias veces porque tiene que revisar sus anhelos, tiene que aprender a anhelar, a desear las cosas del Espíritu Santo. Tiene que empezar a anhelar al Espíritu Santo. Háblame, Espíritu Santo, cuéntele todo lo que va a hacer. Comparta con él su tiempo. No hay espacios vacíos. Usted los hace vacíos porque no mete al Espíritu en ese espacio. Todo espacio vacío, todo momento de soledad tiene que ver con el anhelo que tiene el Espíritu Santo de ti. Anhelarlo, descubrirlo. Les quiero dar un versículo, una tarea, ¿les parece bien? El capítulo que te enseña a anhelar las cosas del Espíritu es Romanos capítulo 8. Usted puede leer Romanos capítulo 8 100 veces y las 100 veces el Espíritu Santo les va a hablar cosas diferentes. Léanlo, búsquenlo, anhélenlo. Dios mío, que el Espíritu Santo sea una obsesión en ti, conversar con Él, hablar con Él, pasar tiempo con Él, que se convierta en tu obsesión, que estés viendo un programa de televisión y tú anheles las cosas del Espíritu. Así que primero es la comunión con una persona. Lo segundo es anhelar a esa persona. Anhelar conocer su personalidad, anhelar conocer, mire, haga sus devocionales centrados en el Espíritu, que los devocionales en la mañana, el primer tema sea el estudio del Espíritu Santo, ponga Espíritu Santo en la Biblia, empieza a leer los versículos que hablan de Él, busque no el versículo, busque llegar a conocerlo a Él, su personalidad, lo que le gusta, lo que no le gusta, anhelar a la persona del Espíritu. Número 3, en Romanos capítulo 8, le voy a leer los versículos saltados. Versículo 9 dice así, para darle un sentido.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Esto tiene que ver con una obediencia al Espíritu. El versículo 12 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Déjame explicarte este tercer principio. ¿Quién te guía? ¿Quién te guía? Si a ti te guía el Espíritu Santo, siempre llegarás con alguien nuevo a la iglesia, porque la carga del Espíritu Santo es el perdido. ¿Quién te guía? ¿Quién está tomando las decisiones en tu vida? Cuando estamos hablando de que yo debo ser guiado por otra persona, estoy diciendo que yo ya no me guío. Para andar en el Espíritu, debo obedecer la guianza del Espíritu. Así que el primer principio es comunión con la persona, el segundo principio es anhelar las cosas del Espíritu y el tercer principio es dejarme guiar, obedecerle. No, es que estoy atendiendo un comedor de niños, es que me toca predicar a mí y estamos abriendo iglesia. Y el Señor dice, pero no te guío. Si tú quieres andar en el Espíritu, te debo guiar. Entrégame el timón, entrégame, ¿cómo se llama el manubrio? El volante. Entrégame el volante de tu vida. Déjame guiarte. Entrégame, déjame guiarte. Si el Señor tuviera que, si tú le preguntaras a Dios honestamente, ¿cuántas cosas tú haces que no vienen de Él? Te quedarías con más tiempo para orar, porque no viene de Él. La guianza, la obediencia. Número 3. En Hechos capítulo 2, este es 4. En Hechos capítulo 2, versículo 45, dice, sobrevino temor a toda persona. El principio número 4 es, mire, escucha esto, tienes que vivir dentro del cuerpo de Cristo. Vivir. El cuerpo de Cristo, la iglesia, debe ser tu vida diaria, tú y toda tu familia dentro de la iglesia. Conectarte a las 9 de la noche, orar a las 5 de la mañana, conectarte aquí, llamar a tus padres espirituales, conversar con ellos. Tu vida tiene que ser la iglesia. Esto es brutal. No es que primero en mi familia, claro, dices así porque tu familia no está dentro de la iglesia. Pero si tu familia está dentro de la iglesia, tu vida debe ser la iglesia. Para que tus hijos se casen dentro de la iglesia. Porque dentro del cuerpo de Cristo se da la vida del Espíritu. Apóstol, me parece fanatismo. Bueno, Hechos capítulo 2, versículo 45. Puede leerlo, por favor. Esta era la vida de la iglesia primitiva. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, o sea, los creyentes nuevos, estaban juntos. Estoy hablando en Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículo 45, 43, 44. Todos los que habían creído, no había ninguno fuera de la iglesia, ninguno. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, todos. Y partiendo el pan en los hogares, todos. Comían juntos, todos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. La vida de la iglesia, la vida del cuerpo de Cristo, la vida de la iglesia es la vida de Cristo en ti. Así que si usted tiene problemas, tendría que borrar Hechos capítulo 2, versículo 47. Y el último principio, y con esto terminamos, para que no deserten más, los encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 24. Repasemos. Para que yo ande en el Espíritu, debo tener intimidad con la persona del Espíritu. Debo anhelar las cosas del Espíritu. Debo ser guiado por el Espíritu, obediencia al Espíritu. Mi vida debe estar dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y el último principio, mi yo tiene que morir. Debo crucificar mi carne. Mi yo ya no vivo yo. Si el yo no muere, por eso Pablo le dice a Timoteo, no le tengas miedo al diablo. A mí me llama la atención que la gente le tiene miedo al diablo, ¿eh? Y el Señor dice, no. Para tus bobadas. Tu gran enemigo no es el diablo. Dice que tu gran enemigo eres tú. Ten cuidado. ¿Qué más dicen? Ten cuidado ¿de quién? ¿Del diablo? De ti mismo. De ti mismo. Levanten la mano los que han echado a perder un día en la casa. Yo he echado a perder a veces el día en la casa. Levanten la mano los que le hemos amargado la vida a alguien con un carácter, con una idiotez que sale de nuestra boca.
con una mala respuesta. Entonces, tu yo debe morir. Así que tú no puedes tomar las riendas de tu vida y dejar que el Espíritu Santo tome el otro. Debes morir. Yo no puedo andar en el Espíritu si mi yo sigue vivo. Mírenme, muchachos, les voy a dar un consejo de $1.000.000. Perder batallas, perder discusiones, ceder, a veces es darle vida al Espíritu. Cuando te dejas perder. Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en una vida natural, en una bios, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si la iglesia, si nosotros no aprendemos a andar en el Espíritu, vamos a vivir criticando y vamos a perder tantas batallas. Y ahí anda el Señor. ¿Se acuerda de quién es Malco? ¿Quién me puede decir quién es Malco? Era el siervo que Pedro le cortó la oreja, ¿se acuerda? Entonces, Pedro... ¡ay, yo muero por Jesús! Y lo tiró a matar. O sea, Pedro no estaba pensando en cortarle la oreja, Pedro estaba pensando en cortarle el cráneo. Pero el tipo, como era medio soldado, ¡pum!, lo esquivó, le cortó la oreja. ¿Y qué hizo Jesús? A ver, Pedrito. Restauró la A oreja. ver, y le hizo, Jesús fue el primer cirujano que pegó orejas y le toma la oreja, porque tu carne destruye a la gente que te ama, porque si no aprendes a perder batallas. Es más fácil celebrar victorias que perder batallas, pero la madurez muchas veces está detrás de una derrota. La cruz es oprobio, es motivo de vergüenza. De hecho, señores, Jesús no quería ir a la cruz. Ay, apóstol, usted está hablando un anatema, ¿no? Vaya a Getsemaní. Señor, no me haga, no me des esta cosa. No, Señor, morir. No, así, no. Señor, no. Pero es que no hay vida del Espíritu sin cruz. No, así no, Señor. Pero no se haga lo que yo quiero. Hágase como tú quieras. Y le tocó ir a la cruz. Pablo dice que es partícipe de la muerte de Cristo para poder disfrutar el poder de su resurrección. Señores, andar en el Espíritu no es fácil. No es fácil, no porque no podamos. Yo te voy a decir por qué no es fácil andar en el Espíritu. Porque significa la muerte a tu yo. Significa callar la cabeza cuando te llamen la atención. Significa dar cuando Dios te pide. Significa servir sin ningún reconocimiento. Morir. Quiero que cierres sus ojos y hagamos un ejercicio profético. Quiero que cierres tus ojos. Hágame caso. Hágale caso a este viejo apóstol. Cierre sus ojos y párese delante de una cruz que tiene su nombre arriba. Te está esperando. Hay 2 soldados que tienen martillo y clavos. Y el Señor dice, esa es la puerta para que vivas en el Espíritu. Morir allí, dejarte crucificar. Vamos a estar ministrando todo este mes de la vida del Espíritu. Pero la pregunta es, ¿quieres subirte? Porque la cruz es algo voluntario, la cruz no es obligatoria. La pregunta es si te quieres subir y a cambio te daré la vida del Espíritu. Padre, te damos gracias. Súbase, yo sugiero que se suba. Ese mal carácter podrido de vieja loca que a veces tiene. Ese carácter carnal, mi hermano. Usted sabe a qué me refiero. Padre, perdónanos. Yo me subo voluntariamente a la cruz. Yo me subo, Señor, a la cruz porque necesito la vida del Espíritu. Porque la vida del Espíritu es la única que produce vida eterna en mí. Nos arrepentimos. Pídale perdón al Señor. A algunos de ustedes yo les llamo la extensión. Uy, contestan, Blanca, como... Dios mío, se defienden como gato de espalda. Nunca dicen sí, Señor, sino que viven... Las peleas que tienes que en tu casa serían más cortas si entendieras que debes vivir en el Espíritu. Perdónanos, Padre, perdónanos. Ayúdame a vivir. Y sacata ripa sheta la masaya. Senda cora mía calla será la basho. Hable lenguas, allí este es un momento del Espíritu. Hoy día comienza tu caminar en el Espíritu. No tu creencia en el Espíritu, tu caminar. Habla en lengua, levanta tu mano derecha. Sinda rama haya sara corabia. Las cosas del Espíritu son locura para los que se pierden. Hágale caso a este viejo. No por ser apóstol, sino por ser tu padre espiritual. Isarre carabasaya, senda la mashita la basaya. Sendara caramaya será core. Necesito vivir en el Espíritu. Amashita cara la masaya. Y ramashenda la masaya cora criba. Necesito
vivir, andar, caminar, respirar por el Espíritu. A la mashita korabiashe. No en las cosas que hago, sino en qué las hago. Andar en el Espíritu. Hable un rato en lengua. Deme 2 minutos de lengua para el Señor. 2 minutos. No deje de hacerlo. Obedezca, porque su carne está muerta. Simakaya Shenda Torikara Baya y Ramashita Lavaste, Sinda Koya Shenda. Me subo a la cruz para andar en el Espíritu. Gracias. Escucha este tema varias veces. Yo escucho, mira, cuando escucho un mensaje y siento que me ministran, no lo escucho menos de 10 veces. Escuchar un mensaje varias veces hace que la palabra se encarne. Cuando la palabra se encarne, nace Jesús. ¿Qué es Navidad? Es Cristo encarnado. Hasta que la palabra que se me enseña no se me encarna, yo no dejo de escucharla. Te estoy dando un secreto. Yo escucho mínimo un mensaje 10 veces. Haga lo mismo. Este mensaje escúchelo una y otra vez, hasta que se encarne en su espíritu. Métase al canal de YouTube Apóstol José Miguel Cáceres y vaya a Fundamentos Comunión. Ahí está todo el nuevo. Si usted está en Bogotá o usted necesita congregarse en Venadillo, Ibagué, Chile, Ecuador, pronto se va a estar abriendo Argentina. Comuníquese con nosotros. Si usted es un pastor que necesita ayuda, comuníquese con nosotros. Lo vamos a ayudar con todo lo que podamos. Estamos para servirle, estamos para andar en el Espíritu.